Cuando Pedro Valdivia con Inés de Suárez, con Rodrigo Quiroga, con Francisco Aguirre llegan acá con los indios como los Yanaconas y el resto de los españoles. Pararán, 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 pam, 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 pararán, pararán, pam, 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 pam. Debo decir que me hacía mucha ilusión hacer eso. Ay, qué buena. Los españoles fundan Santiago al lado del Cerro Santa Lucía o Huelén. Conocen con el tiempo que hay dos grandes ríos, el Mapocho y el Maipo. Luego hay pueblos asentados a lo largo del extenso valle, donde hoy se encuentra todo Santiago de Chile. También existe la comarca Ñuñohue con sus pueblos. Cuando los españoles se dieron cuenta de lo vastos que eran estos territorios de Ñuñohue, y después de haber despojado a todos los nativos que llevaban décadas viviendo ahí, hicieron esto. Pues tío, ha llegado la hora de la repartija. La repartición inicial se hizo a través del mayorazgo. El mayorazgo es una institución española traída desde España, donde los bienes se mantienen unidos y son heredados por uno de los hijos para que el patrimonio familiar se mantuviera y creciera con el paso de generaciones. Distinto a lo que sucede hoy, donde si los padres fallecen, los hijos heredan sus bienes en partes iguales, ¿ya? Para dejar clara la diferencia. Generalmente el primogénito varón era el heredero, aunque podría ser cualquier otro hijo, incluso podría ser una hija, para que vean que puede haber sido una sociedad mucho más machista, pero se daban pequeñas ventanitas para que hubiesen mujeres con cierto elevado patrimonio y con cierto poder e influencia sobre otros. También en la repartición inicial se hicieron encomiendas basadas en las antiguas mitas de los incas, pero también en lo que se llamó la merced de tierra, donde se entregaba un terreno pequeño o más grande para diversos fines, sean viviendas, cultivos, ganaderos, entre otros, ¿ya? Tanto la institución del mayorazgo como el título de merced de tierra son elementos que los españoles trajeron de su propia jurisdicción, a las cuales podríamos sumar la institución de la esclavitud, junto con instituciones, por ejemplo los cabildos, los alcaldes y otras creadas para América. En un principio la repartición de tierras fue problemática. Los límites eran confusos, había discrepancias entre donde terminaba una y empezaba otra. En los terrenos más amplios, donde los límites eran difusos y por su extensión eran difíciles de controlar, se instalan aldeas, donde viven españoles pobres, con mapuches, mestizos, negros y mulatos. Eso me hace pensar que cuando el español era pobre y sin oportunidad de ser dueño de nada, vive en comunidad con quienes tanto intentó someter. Algunas de esas aldeas fueron rancheríos de indígenas que se despoblaron con el paso de los años por diferentes razones. Por consiguiente, los terrenos en Ñuñohue se adquirieron, sea por venta o compra, del terreno entero o de una porción de ese terreno, por herencia o por remates, o sea, cuando una persona tenía un terreno, fallece y no tenía herederos o bien no tenía un testamento claro. Y por los matrimonios. Los matrimonios aquí eran fundamentales para aumentar un patrimonio, adquirir tierras nuevas. Yo me casaba con la hija de este caballero, yo después iba a ser dueño de ciertas tierras. Para que vean que el matrimonio en esta época no necesariamente era por amor, era por posesión. Las grandes estancias o la acumulación de estancias, cosa que también se dio, a veces sufrieron divisiones en lotes que son porciones más pequeñas. Es ahí cuando surgen las chácaras, palabra que viene del quechua utilizada por los incas para referirse a los terrenos dedicados al cultivo. Los que viven en chácaras se les llama chacareros, donde sin seguridad puede que tenga que ver con el sándwich que existe hoy del mismo nombre. Y sí, disculpen si alguien le dio hambre mirando la foto. La palabra
chácara terminó derivando hasta convertirse en chacra. Palabra que hasta hoy se ocupa recientemente, para referirse a sitios erazos, peladeros, qué sé yo, lugares así de cultivo todavía, entre otros, ¿sí? Y en esta época ya se le empezó a decir chacra a cualquier tipo de terreno, sean grandes y vastos latifundios o un pequeño lote, una porción chiquitita donde había una casa. En el libro de René León Echais llamado Ñuñohue, se hace un seguimiento del nombre de todos los dueños y algunas divisiones que sufrieron las grandes porciones repartidas. Obviamente no vamos a nombrar todas porque voy a dar lata con tanto nombre, y porque enredarse está a la vuelta de la esquina. Se van a nombrar los que parecen ser más relevantes de mencionar. También, y esto parece que fue acusado en el video anterior, la obra de Don René cuenta con lagunas historiográficas, como falta de información sobre la repartición de tierras al suroriente de Ñuñohue, pensando que su límite es prácticamente el río Maipo. Ello porque el libro se concentra en lo que hoy es Ñuñoa, Providencia y Las Condes, básicamente. Empezó siendo de Juan Fernández de Alderete y Jerónimo de Alderete. Con el tiempo pasó a Bartolomé Blumenthal, y uno de los primeros judíos instalados en Chile, casada con la hija de Talacantelabe, curaca inca de lo que después se llamó Talagante, por si acaso. De ese matrimonio salió Agüeda, o Agueda, no sé, de apellido Flores, una vez castellanizada, claro, porque no iban a poner el otro, quien se casó con Pedro Lisperger, ¿ya? Tuvieron un nieto llamado Nicolás, quien le cedió su terreno a su prima. Al morir ella, y ya muchos años después, sus tierras fueron adquiridas por Santiago Larraín Vicuña, que no era cualquier tipejo, era ex gobernador y presidente de la Capitanía General de Quito, donde hoy es la capital de Ecuador. De ahí fue heredada por sus descendientes hasta que en 1828 fue abolido el mayorazgo de esos terrenos. Con la familia Larraín, la hacienda dejó de ser conocida como Tobalaba y se llamó Larraín, palabra que con el tiempo derivó hasta ser llamada por todos La Reina. ¿Ya? De ahí se cree que ese es el origen de la actual comuna de La Reina, fundada en el año 1963. Y por eso mismo existió tanto tiempo la avenida Larraín. Partió siendo de Juan y Luis Jufré. Estos terrenos se dividieron mucho después en varios más pequeños, que vamos a mencionarlos más claramente cuando veamos el siglo XIX y el siglo XX. Era parte de los terrenos que tenía Juan y Luis Jufré, es decir, los terrenos de Ñuñohue y Macul estaban juntos en los mismos propietarios, hasta que en el siglo XIX fue un gran terreno apartado que también va a tener dueños que vamos a mencionar después, más adelante, porque más adelante vamos a hablar del siglo XIX de esta historia. Comienza siendo de Rodrigo Quiroga, quien fue casado a la fuerza con Inés de Suárez. ¿Pero cómo? Si Inés de Suárez estaba con Pedro de Valdivia. Claro, lo que pasa es que la idea de que Rodrigo de Quiroga se casara con Inés de Suárez fue idea de Pedro de Valdivia. Ah, ¿y no le daba lo mismo que estuviese casada con otro hombre que no fuera él? Sus herederos la tuvieron por generaciones y ya en el siglo XVIII pasa algo parecido a lo que ocurre en Ñuñoa. Se desgrana en terrenos más pequeños, pero destacan los adquiridos por la Recoleta Dominicana,
la cual crea un convento en esos lugares que con el tiempo se convierte en la parroquia Vicente Ferrer. Es en esos lugares que se crea después la Villa Los Dominicos, ¿ya? Y la otra es la chacra Sierra Bella, que con el tiempo se llamaría Las Condes, ¿ya? Porque el heredero tenía el título de conde de Sierra Bella. Y después había mujeres que estaban a cargo de ese terreno. Y en vez de decirle las condesas, terminó siendo Las Condes. Eso es, no es nada más. Se mantuvo su mayor porción después como el terreno llamado Lo Castillo. También una pequeña parte de esta se desagrega, se segrega o se desagrega, como quieran decirle, y se divide en lotes más chicos. Por ejemplo, la chacra Lo Beltrán es uno de ellos, y durante la independencia fue por un par de años su propietario, el señor José de San Martín, que tuvo poco tiempo porque acuérdense que después fue al Perú, debe haber sido más o menos por esa la razón. Para que se hagan una idea algo burda, estas son las principales divisiones que sufrieron los territorios de Ñuñohue cuando empezaron a repartirse en amplias chacras y otras más pequeñas. Esto es, nuevamente, territorios aproximados, estimados, no necesariamente exactos. Otros fueron desplazados de los lugares donde vivían y fueron llevados a otras regiones que no tenían nada que ver con los lugares donde ellos existían, eran otras. Era como si aquí, por ejemplo, la región metropolitana te llevasen a la región del Biobío, desterrado, una cosa así. Otros sufrieron múltiples enfermedades y fallecieron a costa de ellas porque los españoles trajeron con ellos bichos, virus, enfermedades que ellos no conocían, como el resfrío, por ejemplo. Eso era otra. Luego tenemos lo que puede haber pasado, lo típico, con muchas mujeres que fueron asesinadas, fueron violadas, fueron utilizadas para el desahogo sexual de muchos conquistadores. Sí. Y básicamente eso. Y otros, bueno, fueron empleados para trabajos domésticos, para trabajar para el dueño de un determinado latifundio, de un determinado español. Ese tipo de cosas pasó con todos estos nativos. El caso de los indios huaycoches, que también vivían en la comarca Ñuñohue, aunque no fuera uno de los 5 pueblos, que ellos fueron desplazados de sus tierras, que estaban cerca del Cerro San Luis, cerca de Butacura, en fin. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, fueron desplazados a otros lugares y esos terrenos se utilizaron para crear la dehesa del rey, que no es nada más ni nada menos que caballerizas, es decir, lugares donde se guardaban los caballos, se criaban caballos para ser utilizados ya sea para transporte o para otro tipo de actividades como ganadería. Pero pasó eso con ese terreno. Y eso pasa porque después, con el tiempo, ese lugar se iba a terminar conociendo como la dehesa. ¿Ya? Una vez que ya hemos visto cómo los españoles llegaron a estos territorios y cómo se lo empezaron a repartir, lo interesante ahora sería ver cómo explotan esos terrenos los españoles. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video.